Hola alumnos, buenos días. Vamos a empezar la semana 9 aquí en su materia de taller de lectura. Digo, espero que las actividades pasadas ya las hayan contestado sin ningún problema. Si se van conectando durante la clase, pues también que la vayan contestando si se les facilita más. Y bueno, eh, pues, igual cualquier duda, si ya hay al ratito más personas conectadas, vemos dudas al final de la clase y bueno, cualquier duda también, si la ven grabada, ya saben, me pueden escribir vía la plataforma y le voy a contestar todas sus dudas o preguntas. La semana pasada me preguntaron que creo que había un trabajo que no se había calificado, que no se veía la calificación, pero creo que ya se había arreglado. Pero bueno, entonces, digo, esas son las dudas que habían tenido. Y bueno, vamos a empezar la clase. Mm, Hizo compartir. Bueno, el día de hoy vamos a ver cuáles son los textos expositivos, vamos a ver sus definiciones, sus características y a qué se refiere usar los textos expositivos. Mire, bueno, así me dio un contexto, los textos expositivos son piezas, para comunicar de forma objetiva y clara el entorno académico. Bueno, cuando pensamos en un texto expositivo, vemos que es un documento que nos guía, puede ser como paso a paso, sin opinar, presentando cada acción con un lenguaje preciso y directo. Esto es bien importante para garantizar la seguridad y la eficiencia. En esta clase vamos a ver los principios que la trasladan, como la redacción de informes sectoriales, que son ejemplos de textos expositivos, como también puede ser eh, un ejemplo de una industria automotriz que puede ser un ensayo. Se requiere también exponer varios tipos de textos. Bueno, el propósito es dotarlos de herramientas para elaborar textos informativos que cumplan con los estándares más altos de objetividad, así para facilitarnos una mejor comprensión. Bueno, y ahorita vamos a ver como quiera varios tipos de ejemplos y al final vamos a poder estructurar un texto expositivo al final de esta clase para entenderlo con organización lógica, también necesaria para comunicar hallazgos de proyectos de tecnología, puede ser, o manufactura, o etcétera, etcétera. Vamos a ver la importancia de mantener la formalidad lingüística mediante el uso de una tercera persona y oraciones enunciativas, que es un recurso clave para distanciarse de la subjetividad y bueno, también vamos a reforzar la autoridad del autor. Lo que nos ayuda a esto también nos ayuda a diseñar textos que prioricen la verificación de hechos y preparar a nuestros lectores para entrar en una confianza ya con una información técnica más compleja. Entonces ahorita vamos a ver, esta es la introducción a los textos expositivos, qué son y para qué se usan, y cuáles ejemplos nos pueden dar. Ahora, en los textos expositivos, ¿cuáles son sus características principales? Que pueden hacer a un texto expositivo un documento eficaz son la objetividad y la claridad, la formalidad lingüística, la organización lógica y el rigor informativo. La primera, objetividad y claridad, nos implica emplear un lenguaje preciso, directo y exento de opiniones personales, tal como lo hacen los manuales de operación en una industria automotriz. Ese es un ejemplo donde cada instrucción es un hecho verificable y no una opinión. Entonces, esto es lo importante de la objetividad y claridad. El segundo, la formalidad lingüística, nos exige redactar en tercera persona y utilizar oraciones enunciativas. Un ejemplo puede ser un informe sectorial.
que expone resultados de investigación. El tercero, la organización lógica, se logra mediante el uso sistemático de conectores, que son recursos presentes en los artículos de innovación. Y el cuarto, el rigor informativo, demanda la inclusión de datos verificables, referencias sólidas y términos técnicos precisos, tal como ocurre en un informe, puede ser también de manufacturera. Ok, bueno, esos son los cuatro más importantes. Ya en esta realidad productiva, un informe mal fundamentado puede traducirse en errores de procesos o ineficiencias. Por eso el rigor informativo es un pilar que no admite concesiones. Entender ya estas cuatro características como un todo integrado, ya tendrán la capacidad de evaluar críticamente cualquier texto expositivo y de diseñar sus propios documentos con estándares ya profesionales. Esa es la idea. Entender estas cualidades también se reflejan en la vida cotidiana también. Y nosotros nos ayuda para el campo pues ya universitario, enfocando ya la industria local. Ya esta escritura precisa nos influye directamente en la calidad de proyectos, de tareas y de desarrollo. Entonces, en resumen, cuatro características principales de los textos expositivos. La primera, objetividad y claridad. ¿Para qué se utiliza? Para tener un lenguaje preciso y directo, sin opiniones personales. La organización lógica, un empleo sistemático de conectores. Ahí están los tres ejemplos, como además, por último y en consecuencia, para estructurar ideas. La formalidad lingüística es el uso que nos predominante de una tercera persona y oraciones enunciativas para mantener la distancia objetiva. Y el último, el rigor informativo, es la presencia de datos verificables y referencias y términos específicos. Ok, bueno, entonces esas son las cuatro principales características. Ahora vamos a ver cuáles son los dos tipos de textos expositivos que nos dominan aquí. Son los divulgativos, que son destinados al público en general, y los especializados, que hablan de expertos. Bueno, puede ser a automotriz o a tecnología, es un ejemplo. En los textos divulgativos, los primeros buscan explicar conceptos básicos con un lenguaje accesible. Esa es la definición. Y como ejemplo puedes poner un folleto que utilizamos aquí en nuestra universidad, un folleto de ciencia que nos se distribuyen en eventos comunitarios, traduciendo datos complejos en términos comprensibles, o sea, más sencillos para todo el público en general. Por otra parte, los textos especializados nos emplean una terminología técnica y están pensados para profesionales que dominan una industria, tales como pues, manuales de mantenimiento. Es un ejemplo de robots industriales que se utilizan aquí en Nuevo León. Son textos especializados con un fin de llegar a un público acertado. Bueno, nosotros aquí en la universidad también entendemos a diferenciar ambos géneros y ajustar el nivel de tecnicismo según el público. Un informe sectorial para inversionistas requiere una mezcla de datos técnicos y explicaciones más accesibles para que, bueno, nosotros, alumnos y profesores, también nos ayudemos a confeccionar textos divulgativos para talleres y también para la capacitación de empresas locales que sean también más especializados. En contexto, un artículo de divulgación sobre una innovación puede poner una audiencia más amplia para analizar, o sea, cosas cotidianas, mientras que un documento especializado sobre un ejemplo de calibración de sensores nos exige ya una precisión más absoluta. Bueno, entender estos dos tipos de textos es fundamental para que cada uno cumpla su propósito, que es informar a la comunidad o profundizar aspectos específicos de una disciplina. Ok, entonces, bueno, dos tipos de textos, el divulgativo, que son dirigidos al público en general, y el especializado, bueno, son para expertos con términos técnicos. Ya vemos varios ejemplos comunes en varios sectores de industrias,
manufactura automotriz, tecnología, o puede haber muchos más de todo, de otros tipos, pero especializados a un tipo de sector. Ok, ahora vamos a ver cómo se estructura un texto expositivo que se compone de tres secciones básicas: introducción, desarrollo y conclusión. Cada una de estas funciones están muy definidas para orientar al lector. En la primera, en la introducción, se presenta con claridad el tema, se delimita el objetivo y se anticipa el contenido. Bueno, podemos poner un ejemplo que es un informe sobre eficiencia energética en plantas. Inicia describiendo el problema y anunciando los indicadores que se analizan. Entonces, esa es la introducción. El desarrollo expone de manera ordenada las ideas principales y secundarias, sustentadas con datos verificables. Y en la conclusión se sintetiza la información y se refuerza las ideas principales, tales como un resumen ejecutivo de un reporte corporativo. Es un ejemplo donde se destacan los hallazgos claves y se plantean recomendaciones para mejorar procesos. Ok, a menudo los textos expositivos incluyen recursos gráficos como tablas, diagramas e ilustraciones que complementan la síntesis final. Ya entender y dominar esas estructuras nos va a permitir ya diseñar documentos en los que cada sección funcione como una pieza de un todo coherente, facilitando una lectura rápida y la asimilación de información técnica. Entonces, en resumen, tres tipos de, perdón, en la estructura son tres partes: la introducción, que es la presentación clara del tema, delimitación del objetivo y anticipación del contenido, y establece el propósito informativo y se contextualiza el tema. Entonces, ¿a qué se va a empezar el tema? ¿A qué público va a ir? Eso nos llama la introducción. El desarrollo es la exposición ordenada y detallada de las ideas principales y secundarias, con datos ya verificables, donde puedes incluir ejemplos, definiciones. Eso es el desarrollo. Y la conclusión, que es la síntesis final de la información presentada, que refuerza las ideas principales. Entonces se usa con gráficos, tablas, diagramas e ilustraciones. Ahora vamos a ver este, el lenguaje y los recursos lingüísticos. Bueno, para toda exposición académica, el uso predominante del presente indicativo refuerza una noción de que hablamos de hechos actuales y verificables. El empleo de términos especializados requiere una explicación cuando la audiencia no es experta. Los recursos tipográficos, como las negritas y los paréntesis aclaratorios, permiten resaltar conceptos clave o incluir aclaraciones sin interrumpir el flujo del párrafo. Así un lector pues, puede también repasar rápidamente los puntos más importantes. La ausencia del lenguaje figurado o ambiguo es esencial, pues, porque evitamos metáforas que puedan desviar la atención del dato, manteniendo un tono serio y directo acorde a los manuales técnicos que circulan en la industria. Bueno, los conectores discursivos organizan la información para ordenar y usar expresiones. Hay varios ejemplos. Entonces, bueno, en un informe de innovación, bueno, aquí en nuestra universidad nos observa también cómo cada conector encadena párrafos. Estos recursos lingüísticos no solo nos dan la estructura, también orientan cognitivamente al lector, anticipan lo que viene, marcan transiciones y refuerzan la coherencia interna del texto. O sea, bueno, la práctica de todo este tipo de lenguajes ya para un tipo de ensayo en la elaboración de tareas o manuales es parte importante ya de nuestro método pedagógico aquí, en cómo lo usamos en nuestra universidad. Entonces, ya viendo todo esto, todos estos puntos lingüísticos, em, perdón, ya podemos alcanzar un equilibrio entre la precisión técnica y la fluidez comunicativa, donde lo que nos exige un texto expositivo. Entonces, elementos característicos, ya los vemos aquí: uso predominante del presente indicativo para expresar hechos
empleo de términos especializados, con explicaciones, recursos tipográficos como las negritas y paréntesis, que también se utilizan en los textos, y la ausencia del lenguaje figurado. Entonces aquí ya vemos los diferentes conectores y ejemplos, los que se usan para ordenar, los que se usan para explicar, para ejemplificar y para concluir. Son los lenguajes y recursos que se utilizan en los textos positivos, ya los vimos. Ahora vamos a ver ejemplos prácticos en un entorno aquí productivo y enfocado también a los textos expositivos que se utilizan localmente en Nuevo León, en la universidad. Los manuales técnicos de plantas manufactureras en Nuevo León, vamos a ejemplificar la aplicación de textos positivos, pues nos describen paso a paso los procedimientos de una operación con claridad y sin ambigüedades. Los informes sectoriales sobre la producción automotriz en un corredor industrial nos ilustran cómo se manejan datos estadísticos y análisis de tendencias, ya presentados con conectores que guían al lector desde el estado actual hasta las proyecciones futuras. Los artículos de innovación publicados ya aquí en una revista combinan la divulgación y la exposición y presentan avances tecnológicos aplicados en la industria. Los materiales formativos nos muestran para programar de desarrollo profesional, muestran cómo convertir conceptos complejos en actividades didácticas, usando recursos tipográficos y paréntesis, que eso ya lo vimos ahorita, aclaratorios para asegurar que cada participante comprenda cada paso. Bueno, estudiar estos ejemplos nos ayudan a aprender a adaptar el nivel de tecnicismo y elegir los recursos apropiados según el público destinatario. Bueno, aquí puede ser como los ingenieros, los directivos, los operarios, etcétera, etcétera, etcétera. Analizar casos reales nos permite ver cómo los textos expositivos influyen directamente en la productividad y la competitividad, reiterando el valor de escribir con exactitud. Bueno, ya con estos ejemplos de referencia vemos cómo podemos diseñar también nuestros propios documentos expositivos ya alineados a los estándares que nos piden académicamente. Ok, la importancia en la universidad que tenemos, la Universidad Ciudadana. El dominio de estos textos nos va a desarrollar una competencia clave para la comunicación técnica efectiva. Y el pensamiento crítico, pues nos obliga también al redactor a contrastar datos, evaluar fuentes y sintetizar información de manera objetiva. La capacidad de analizar informes con rigor informativo, pues nos prepara a los estudiantes también para asumir roles de liderazgo, toma de decisiones basadas en evidencia, un requisito que, bueno, las empresas nos piden. Redactar materiales formativos y manuales técnicos fortalece la preparación para las demandas en un mercado laboral, donde la documentación clara y precisa es indispensable para garantizar la calidad y la seguridad. La habilidad para transmitir conocimientos especializados nos amplía su perfil profesional, convirtiéndolos en agentes de cambio que pueden diseñar programas de capacitación y guías de buenas prácticas. En estas competencias bueno, nos impactan directamente a una productividad y competitividad, pues la comunicación técnica nos depura y nos reduce errores operativos y acelera la integración ya de nuevas tecnologías. Bueno, a integrar estas destrezas en los proyectos académicos, en nuestras tareas, en sus futuras actividades profesionales, bueno, ya estaremos mejor equipados para enfrentar retos en un entorno laboral y académico más exigente. Bueno, nos va a ayudar también esto para nuestro futuro académico. Ok, bueno, entonces ya se fue un poquito muy rápido esta clase. ¿Cuántos? Bueno, hay 5 personas conectadas, muy bien. Y terminamos con la conclusión final. Bueno, reafirmamos que los textos son vehículos esenciales de la difusión clara y objetiva de información técnica y científica.
Bueno, este dominio nos fortalece un impacto profesional de cada uno de nosotros que bueno, nos ayuda para comunicar la precisión de los resultados. En el ámbito educativo, estos textos nos ayudan a la democratización del conocimiento, permitiendo que estudiantes eh, accedan a información sin barreras de estilo o tecnicismos innecesarios. Ok, la práctica constante es la clave, o sea, la redacción clara y objetiva se consolida con ejercicios periódicos, donde la revisión, análisis y ejemplos y retroalimentación colaborativa nos ayudan. Bueno, entonces, cada informe, cada manual o cada artículo que elaboremos ya a futuro, pues, ojalá que tengamos sigamos manteniendo el compromiso de usar la claridad, la coherencia y el rigor informativo. Y entonces, bueno, en resumen, para las personas que se iban conectando durante la clase, vamos a ver el resumen de toda la clase. ¿Qué es un texto expositivo? Un tipo de texto que nos explica o informa sobre un tema de manera clara, objetiva y ordenada, con el propósito de transmitir conocimientos al lector. ¿Cuáles son sus características principales? El lenguaje claro y preciso, que nos evita la ambigüedad y a usar términos adecuados al tema. Dos, la objetividad, nos busca convencer, sino informar y se basa en datos y hechos comprobables. La estructura lógica nos presenta la información de forma ordenada, que ya vimos las partes, la introducción, el desarrollo y la conclusión, y el uso de recursos explicativos, que son las definiciones, ejemplos, comparaciones, con gráficos, etcétera. La estructura de un texto expositivo, como también lo vimos ahorita, es la introducción, el desarrollo y la conclusión, que en la introducción nos presenta el tema y su propósito, así de resumido. El desarrollo nos explica el tema con detalles, datos y ejemplos. Y para terminar la conclusión, que es el resumen, y que cierra las ideas principales. Bueno, ok, terminamos este tema, relativamente un poquito sencillo. ¿Alguna duda o pregunta? Vamos a ver. Ok, ¿alguna duda o pregunta las personas que están conectadas? No, profe, todo muy claro. En- bueno, ok, si no tienen ninguna duda o pregunta, ¿las actividades ya las tienen todos al corriente? Yo sí, Ok, ese que dice usuario de Zoom, ¿cuál es tu nombre? Porque viene así usuario de Zoom. De hecho, acabo de hablar. Bueno, ok, digo, creo que ustedes y también mi otra clase que tenemos, va la clase, van contestando las actividades y se les hace más sencillo, bueno, no se les atrasa de tiempo y pues lo comprenden un poquito mejor. Espero como quiera que lo hayan hecho. Quedan creo que 2 semanitas más. Digo, ya se fue muy rápido este tetra. Hasta ahorita, hasta todo lo que llevamos. ¿Alguna duda o pregunta o algo que tengan que comentar? Bueno, voy a empezar así rapidito, uno por uno para terminar más rápido. Por ejemplo, Alejandra, Cecilia, ¿tienes alguna pregunta sobre todo lo que hemos llevado, sobre las tareas, sobre las actividades? Ok, no. Excelente, me lo dijo por chat. América Muñoz, si tiene alguna duda, pregunta. no, profe, todo bien. Todo Profe, le quería preguntar, eh, ¿cuándo dan la clase, cuando empiece la otra tetra, van a ser igual en la mañana? Es que bien. mucha gente puede conectar en la mañana. Mm, o sea, perdón, si tú cruzas el tetra, si las clases van a seguir siendo en la mañana, Ujú. dependiendo de la clase. O sea, ahí va a ser dependiendo de la clase. Tú no puedes en las mañanas. No, o sea, yo sí puedo, pero, o sea, veo mucho que muchos compañeros trabajan en la mañana y pues por eso la mayoría no entra. Ah, sí, yo sí lo sé. Bueno, no, todo va a ser dependiendo de cómo se acomoden los horarios, pero sí, del otro tetra no te puedo asegurar nada.
Ah, ok, está bien, gracias, profe. No de nada. Lupita Castillo. Hola, buenos días, maestro. No, todo muy bien explicado. Oh, Siempre da muy buena explicación con las plantillas. oh. Y le digo, después de clase le doy repaso y ya de ahí me voy a la tarea. Ah, sí, bueno, así relativamente se les facilita más y bueno, también pues obviamente les ayuda también para el examen. Así Eh, es. que ya no Gracias. tarda, son como en 2 semanas más. No tengo la fecha exacta ahorita, pero ya va a ser el examen final. Digo, espero que en esta clase, que bueno, es una clase sencilla, yo lo considero así. Bueno, no se vayan a extraordinario ni nada, pues, para que, bueno, para que no tengan que perder más tiempo en semanas presentando, estudiando y pues ya tengan libre para el próximo tetra. Pero bueno, espero que sea una clase sencilla y bueno, que le estudie un poquito nada más, es estudiarlo un poquito. Sí, así es. Bueno, entonces ya no hay más dudas. Gracias por conectarse, gracias por levantarse. Nos vemos el próximo miércoles. Igual, creo que es la última semana. Digo, la otra semana ya les confirmo. Y cualquier duda ya para el examen final, ya que las vayan anotando, tengan y me las van diciendo la próxima semana. Bueno, muchas gracias, que tengan bonito día y aprovechen su miércoles. Igualmente, maestro, que esté bien. Gracias, hasta luego. Bye.